Hola Yul, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jimé? Bien, aquí, feliz de platicar contigo. A mí también me da mucho gusto. Bueno, primero que nada eso, platicar un poquito como para entender también tu historia, tu entorno, ¿no? Entonces, cuentas un poco de cómo te fue, cómo fue tu infancia. Pues yo viví muchos años en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Yo iba mucho a la casa de mis abuelos paternos. Yo, de hecho, creo que casi me crié con ellos, pero él fumó muchos años, entonces pues le dio cáncer de pulmón. Mm, Un proceso súper doloroso para mí ah, esa claro. pérdida, o sea, porque fue así como perder a mi papá, ¿no? Mm, Y luego, pues, o sea, yo entré a la escuela, fui en un kinder Montessori, ujú. pero luego, pues como no había en Chiapas nada de Montessori fuera del kinder, o sea, pues tuve que entrar a escuela tradicional, ¿no? Y ese cambio también fue así súper brutal. Luego, pues sí, pasaron los años, mi papá pierde su trabajo, entonces, nos mudamos a la Ciudad de México para que él pudiera, porque encontró una oportunidad aquí. Ese cambio también fue súper drástico para mí, como de moverse de la provincia a la Claro. ciudad. Luego me metieron a una escuela que se llamaba Thomas Jefferson, entonces hablaban mucho inglés. Entonces había veces que no entendía así las clases, o sea, era así como, y también me hacían bullying ahí por ser de Chiapas, porque no vestía igual que ellos, o sea, era así muy feo, ¿no? Incluso sí pedí que me cambiaran, le dije a mis papás, ¿saben qué? Yo Ujú. no quiero seguir aquí, ¿no? Es que son transiciones muy agresivas, ¿no? Las Sí, que fuiste viviendo. sí, o sea, fue como ¿no? Ya de ahí, pues mis papás se divorcian, entonces fue otro así, y ya luego, mi mamá, pues se enamora de un señor de su trabajo y al poco tiempo, pues empiezan a tener una relación y te digo, no más allá de un año que se divorció a mi papá, ¿no? Ujú. Entonces, puta, pues fue bien difícil aceptar una nueva persona, ¿no? Y a la par, como un poco tiempo, pues también encontré luego unas cartas de mi papá con su amante, ¿no? También me enteré que tenía un amante. O sea, ser una familia reconstruida, así, va. Yo creo que eso me tronó, o sea, me tronó a muchos niveles Ujú. y fue en esa época que yo empecé a vomitar, o sea, yo comía y vomitaba, o sea, Ujú. yo estaba 45 kilos más o menos, pero lo más fuerte ahí fue como la actitud de la sociedad hacia mí. Así, te ves súper bien, te ves súper chido, ¿no? Y yo así de qué, o sea, entonces mi mamá se dio cuenta de mi problema y una de mis mejores amigas de Chiapas, se llama Berenice, pues sí habló directo conmigo y me dijo, Yulene, ¿qué onda? ¿Qué Ujú. tienes? O Ujú. sea, tú no eres, o sea, te ves mal. Y para mí sí fue un cachetón, dije, ¿qué carajo estoy haciendo, no? Y Claro. ya empecé a ir a terapia y empecé a ir con una nutrióloga y ya como que con eso empezó a salir, pero yo creo que ahí es donde el toque estaba como que subyacente, pero no se estaba como que mostrando al 100, ¿no? O sea, al final es como una obsesión de tengo que estar delgada o no puedo estar gorda, entonces está el pensamiento ahí, y haces la compulsión que es vomitar, ¿no? Te iba a preguntar, porque justo comentas, eh, tu testimonio principalmente es de TOC, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo. Pero obviamente comentas esta parte en la que tú, pues tu manera de lidiar con lo que estabas viviendo acabó siendo en ese momento un trastorno de alimentación que se Exacto. veía dentro de una bulimia, ¿no? Pero la raíz de todo eso, pues realmente no era en sí la bulimia, sino toda esta parte compulsiva que tú estabas viviendo y que todavía, como dices tú, no había como salido tal cual a la luz. ¿Esa es la primera vez que tú notas que algo no está bien o hay algo que tú notes anteriormente que para ti es como, es que aquí esto empezó a ser como el inicio de mi TOC? Ahora se habla de las personas altamente sensibles y yo creo que he sido parte de ese grupo, Claro. pero pues sí, o sea, yo siempre fui como muy sensible, muy sensible, ¿no? Y creo que los eventos que pasaron en mi vida como que me fueron
ahorita, por ejemplo, con el proceso que estoy con Adriana, como que me fueron, o sea, como que rompiendo, ajá. Y la expresión ahorita es el TOC, ¿no? O sea, igual también se dice que el TOC viene con cuestiones genéticas. Yo creo que sí, ¿no? Porque hay, por ejemplo, personas en mi familia, ajá, que tuvieron cuestiones como más adictivas o algo así, pero que está ahí presente, ¿no? Para la gente que no sabe qué es el TOC. Es como tener a un duendecito o algo así aquí, una sombra negra que está aquí, ¿no? Y que te lanza imágenes o, por ejemplo, como pensamientos que tú registras que no son tuyos, o sea, que no es como forma algo de tu esencia, digámoslo así, pero es como algo intrusivo, es como algo que está afuera y que te mete ideas que dices, oye, güey, ¿de dónde vino esto, no? Entonces, el toque está como muy, muy así pegadito con la ansiedad. Entonces, obviamente te llegan esos pensamientos o te llegan esas ideas que te mueven porque tú tienes un sistema de valores, te lo mueven. Entonces dices, ay, caro, o sea, ¿qué tengo? ¿No? Entonces, eso es como el TOC, más o menos. Hay muchos temas para el TOC. Hay TOC, por ejemplo, de contaminación, que es, por ejemplo, que tú tienes miedo de tocar una superficie porque en tu mente sientes, o sea, tu mente te empieza a lanzar ideas o imágenes de que te vas a contaminar y que te va a dar una enfermedad mortal. O, por ejemplo, puedes tener temas como con tu identidad sexual. El TOC se mete, por ejemplo, contigo y dice, no, es que igual eres heterosexual, ¿no? Si eres homosexual. O no, es que igual no te gusta nadie y si eres bisexual. O sea, se va metiendo como en tu sistema así de estructura. Entonces, como tu estructura es como de cierta forma, cuando te arroja esos pensamientos o esas imágenes, pues sí te mueve mucho porque se mete con lo más valioso para ti. Con el toque de violencia, el mayor miedo es ser así un asesino en serie o algo así, ¿no? Es muy distinto, o sea, y aclaro, no significa que sea un deseo reprimido, no significa que sea como que lo vayas a hacer, o sea, y eso es algo que desde el principio de la terapia del TOC te lo dicen. No ha habido ningún caso de alguien con TOC que haya realizado esas cosas. Alguna vez en unas entrevistas que justamente vi sobre TOC y ellos me decían como, bueno, y el TOC hace que una persona sea peligrosa y justamente decían como no, porque lo que hace el TOC es generarte pensamientos, pero no te detona acciones a raíz de esos pensamientos, ¿no? Se quedan en pensamientos y me pareció muy interesante porque había una señora que justo decía, es que el TOC, los pensamientos que te genera son casi siempre todo lo contrario de lo que la persona realmente es, porque tiene que ver con sus miedos, ¿no? Entonces, como dices tú, si no es una persona muy pacífica y es una persona con una estructura mental, ética, moral, de mucha equidad, de mucha justicia, de muy no sé qué, sus miedos más grandes pueden tener que ver con ser todo lo contrario y los pensamientos que tiene pueden ser sumamente violentos porque tiene que ver con esa parte como de control, ¿no? De sentir que sí, de no... tus valores, de lo que eres, ¿no? Como persona. Entonces sí, es como un bully y siempre va a ser como el extremo de lo que realmente actúas y eres, ¿no? Entonces eso es como súper importante para todas las personas con TOC, saber. Claro, creo que el TOC ha sido una de las condiciones o los trastornos más mediáticamente mal usados en el sentido de que se vuelve hasta parodiesco, ¿no? Y la gente lo que identifica de una persona de TOC son cosas muy visibles en cuanto a compulsiones de prender, apagar la luz 73 veces, ¿no? Y lavarte las manos 47 veces. Y hay muchas veces que el TOC no es únicamente eso. Claro que hay personas que lo externan de esa forma, pero no es únicamente eso, ¿no? Entonces, me gustaría nada más eso, tú que tienes información al respecto, como poder entender o explicarle a la gente esta relación entre los pensamientos y la manera en la que se externan estos pensamientos o estas compulsiones para bajar la ansiedad, ¿no? Como cuál es la relación entre esto. Pues sí, cuando tienes este bully diciéndote, hey, es que igual eres gay, ¿no? Y estás con tu pareja, entonces tu compulsión puede ser física, o sea, como de reafirmar algo físicamente,
o puede ser mental. Por ejemplo, tipo, tienes TOC de homosexualidad, empiezas a comprobar con tu pensamiento, pero luego puede crecer a que si no apagas 3 veces la luz significa que eres homosexual. O sea, como que estás vinculando ajá, es como una línea así súper, ¿no? Pero sí pasa que luego, si permites que el TOC te siga como que dominando tu vida, o sea, cediendo a las compulsiones, pues sí puedes llegar si tengo TOC de ser violento, entonces hago mis compulsiones mentales, pero no me hacen sentir bien, entonces hago acciones para que me hagan sentir bien, ¿no? Claro. Entonces puede ser esto de no pisar las rayitas o todo tiene que estar perfecto, o sea, pero siempre hay un pensamiento detonante que va hacia tus valores internos, ¿no? Y se llega un punto en el que la compulsión es tan grande que su vida normal pues deja pues sí, de ser como funcional, pues. Sí, que como dices tú, es como hay algo que te genera un miedo muy fuerte y entonces generas una acción que para ti es como el asegurar que eso no se va a volver realidad, ¿no? Es como el mecanismo de si hago estas 3 cosas, tenga un sentido lógico o no, ¿no? Si acomodo los huevos en orden, resulta que para mí me da una paz y me baja toda la ansiedad porque es mi manera de saber que mi mamá no se va a morir, ¿no? O que X cosa no va a pasar, ¿no? Generas como pues sí, compulsiones o manías alrededor de estas situaciones para mantener como control de eso. Ok. ¿Y para ti cómo es vivir con TOC? Ok, para mí vivir con TOC la verdad es súper pesado, porque no sabes si vas a tener un buen día o un mal día y seguramente muchas personas con otros trastornos te pueden decir eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tomo también pastillas, pero, o sea, según un psiquiatra que vi en algún momento me dijo que lo que hace es parar los pensamientos, pero yo honestamente a mi sentir no ha pasado. Lo que me ha ayudado es como aprender a aceptarlos más, aprender a aceptar que ese pensamiento, ese bully, pues va a estar ahí. Y hay temas que el TOC sí es muy pesado, sobre todo en violencia y sobre todo, por ejemplo, en cuestiones sexuales, se puede meter, o sea, en cuestiones, por ejemplo, de hacer actos de parafilias o cosas así, ¿no? Pero no significa que lo vas a hacer, no significa que eres un zoofílico o algo así, no. Simplemente es que el TOC le gusta joder y le gusta meter esas cosas como para sacarte de casillas, ¿no? Es como si te presentaran, o yo me lo imagino así, dime si estoy entendiendo bien, pero es como si tu cerebro te planteara como todas las opciones de lo que puede pasar, pero desde tu miedo. Así es. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo, ¿no? Que se muera un familiar, creo que lo mencionaste en algún momento, ¿no? Y siente que tiene que hacer algo para prevenir eso, ¿no? Entonces, la compulsión puede ser desde rezar o desde tocar 3 veces la madera porque pues previene la mala suerte. O sea, no sé, como que se va nutriendo también como de estas supersticiones, como que sí es una enfermedad que se nutre mucho del tabú, de lo que no se habla, de lo que no se acepta, ¿no? Entonces, pues también por ahí va, ¿no? En mi caso, pues es aprender a vivir con eso y ahorita justo estoy como en la parte más de exposiciones, tratar de exponerme más a lo que me da miedo. El punto es que si tú dejas crecer esa parte, o sea, de verdad puede acabar con tu vida, ¿no? En tu caso, ¿cómo se manifiesta el TOC? ¿Cuáles serían como tus síntomas o sensaciones, digamos? Yo, por ejemplo, tengo TOC por ejemplo, de una parafilia y eso es horrible, o sea, la verdad es que al momento creo que es el tema que más me cuesta, ¿no? Entonces, pues, híjole, es así como sentir la ansiedad de, ay, no, es que sí seré este tipo de persona y si me gustará este tipo de cosas o no, ¿no? Porque es una sensación muy fuerte, ¿no? De ansiedad, de incomodidad, de miedo, ¿no? También. Claro. Entonces, creo que en ese sentido el budismo, la meditación y todo lo que he practicado, porque también llegué a esa parte al budismo y a la meditación por el TOC, ¿no? No sabía que era TOC
pero al final del día pues no son terapia, ¿no? O sea, mucha gente no es un profesional de la salud mental, entonces no te puede ayudar hasta cierto punto, pero en el caso del TOC, como se va agarrando muchas ideas, pues sí tienes que más bien irlas como que destruyendo, bueno, desmoronando poco a poco, ¿no? Pues también, o sea, es como permitir que coexistan esas dos partes, o sea, que yo sé que si en algún momento estoy partiendo mis verduras, o sea, puede entrar Don Toc y puede decirme, no, es que esto va a pasar y bla, 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 y así, y pues yo simplemente mi rol es como que aceptar la ansiedad que me genera, aceptar el miedo, a veces sí, la verdad, me echo a llorar. O sea, digo, ok, voy a llorar, me siento de la chingada con este pensamiento, pues sí, voy a poner a llorar. O hay veces que le puedo dar el avión, digo, ah, sí, está chido, ¿no? Igual será Hannibal Lecter. Lo que te da la terapia es como mecanismos para lidiar con eso, ¿no? O Claro. sea, puedes darle el avión, puedes, sí, rendirte, llorar, puedes buscar ayuda. También acabo de entrar a un grupo de WhatsApp con gente de puro talk. Entonces, pues es muy bonito porque es como de, o sea, puedo compartir eso con gente que siente lo mismo que yo, ¿no? Otra parte de la terapia es aceptar, o sea, la aceptación radical. Es como una forma de no alimentar más al toque. Ok. En esta parte, digamos, de relaciones sociales, ¿no? Lo que comentabas también, en tu día a día, ya en cuestión de tus relaciones sociales, ¿cómo afecta tu TOC? Pues yo creo que la gran mayoría de mis amigos ya saben que tengo ese rollo. Creo que le cuesta más trabajo luego a mi familia que a mis amigos, como que comprenderlo. O sea, hasta antes de la pandemia no me afectaba tanto a nivel social. Por ejemplo, con amigos, pues sí estaba con ellos y luego sí me entraban los pensamientos violentos y todo, pero nunca dejé que eso me Te limitara, permeara. ¿no? A verlos, a estar con ellos, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de terapia es la exposición. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un toque de violencia, o sea, puedes evitar tocar cuchillos o tocar cosas filosas porque tienes miedo de hacer algo que no quieres, ¿no? Entonces, la terapia es agarrar los cuchillos y ponte así y todo eso, ¿no? Y eso lo que detona es una experiencia desconfirmante, es decir, que te dice, no lo vas a hacer, aunque tengas el cuchillo en mano y Claro, la mente te esté taladrando, no lo vas a hacer. Al claro. contrario, o sea, se dice que sí, que es como la persona es opuesta. O sea, una persona con toque de violencia es alguien que realmente no es violento, o sea, es súper bueno que todas las personas sepan eso, ¿no? Y sobre todo quien tiene TOC como para saber que su esencia es muy distinta a esta cuestión. En esta parte de ya buscar ayuda, ¿qué te llevó a buscar esta ayuda y hoy qué mecanismos tienes, digamos, para lidiar con tu condición? Yo creo que el malestar, o sea, lo primero que te lleva a buscar ayuda es que tu malestar ya te sobrepasa y que ya no puedes solo. ¿Qué herramientas tengo ahorita? Pues sí, justo mi terapeuta, que se llama Judith, ella es cognitivo-conductual, me dio muchas herramientas, ¿no? Y el hablarlo nos ayuda como a darle visibilidad, pero también a nosotros de decir, pues es que es una cosa que ni siquiera yo la elegí, ni yo la pedí, ni estoy vibrando bajo y la traigo, porque también esa es otra. Ha habido una mezcolanza muy grande en la cuestión espiritual actual y, por ejemplo, pues mucha gente no está informada de estos trastornos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes llegar y decirle a una persona con depresión, es que estás vibrando bajo? Y sí me he topado con eso muchas veces. Creo que el budismo se distingue mucho también de estas filosofías porque el budismo se acepta el sufrimiento como parte de la vida, ¿no? Entonces, no es que huyas del sufrimiento, es que lo aceptes, ¿no? Y creo que eso a mí me ha ayudado, como a aceptar la incomodidad del TOC, aceptar el sufrimiento que me puede generar y, y a no juzgarme tan fuerte también, Claro. porque luego es como tener un juez muy fuerte ahí. Y bueno, danza terapia y todo esto que llegué, o sea, también empecé a ver que cuando movía mi cuerpo, como que, como que se callaba la voz y era puro gozo, ¿no?
Ujú. Entonces dije, no, pues aquí hay algo, o sea, aquí hay algo que en Claro. terapia no lo estoy viviendo o con el psiquiatra no lo estoy viviendo, entonces tengo que averiguar más, ¿no? La diferencia de danza terapia a cualquier tipo de danza es que sí tiene una base de psicología y lo que opera es la aceptación radical de lo que estés experimentando en ese momento, ¿no? Creo que lo que me ayudó la danzaterapia también en eso es como empezar a no ver al TOC también como un enemigo, como que empecé a entender ahí que es una parte de mí que está Ujú. como, o sea, como muy abajo y necesita de repente ser escuchada, abrazada y aceptada también. Y luego pues ya me metí por lo mismo a cuestiones de estudios de movimiento y eso me llevó a una disciplina que se llama la somática. Y en la somática encontré gente que apoya una teoría que se llama la teoría polivagal, y es un descubrimiento que lo hizo un neurocientífico que se llama Stephen Porges. Pues empezó a trabajar con personas que tenían trastornos y encontró que más bien lo que tenían estas personas con trastornos es que tenían un sistema nervioso desregulado, entonces quedaban como que atorados en ese estado. Y Ujú. cuando yo leí eso de atorado, el TOC es como la definición de estar atorado, porque estás todo el tiempo con un loop. Y luego hay otro señor que se llama Besser van der Kolk, que tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Él es psiquiatra y neurocientífico también. Trabajó en pabellones psiquiátricos con mucha gente con esquizofrenia, o sea, con cosas muy fuertes, ¿no? Pero empezó a ver que todo, o sea, que el esquema psiquiátrico era te doy del chocho y espero que el chocho te haga efecto, te doy la terapia hablada y ya, ¿no? Pero empezó a ver que estas personas tenían justo un background como muy fuerte de vida. El trauma puede afectar el sistema nervioso y puede afectar la genética y puede afectar la forma en la que percibimos el mundo, ¿no? En mi Ujú. caso, por ejemplo, yo te cuento toda esta mi historia de vida, igual muchos dirán, no, no vivió algo tan fuerte, sí, pero en mi dimensión pues fueron cosas muy Claro. pesadas y yo me quedé atorada en eso, ¿no? Creo que de pronto la gente cree que cuando se habla de trauma es únicamente si te pasaron cosas sumamente extremas, ¿no? El trauma no nada más pueden ser esas situaciones, puede ser como dices tú el divorcio de tus papás, puede ser cómo internalizaste tú el cambio de escuela y lo que para ti a nivel emocional, porque también tú lo vives desde una perspectiva de infancia, ¿no? Incluso siendo adulto, por ejemplo, tú puedes estar bien, ¿no? Y de Ujú. repente tienes un accidente, que eso es el Claro. famoso estrés postraumático, ¿no? Ujú. Pues eso es un trauma. En tu caso, por ejemplo, que me comentas, obviamente todas las herramientas que has ido explorando y las que sigues explorando, y este proceso de tratamiento, que en tu caso es la parte de terapia, la parte de estos fármacos, ¿no? Que te ayudan. ¿Cómo describirías tú ese como antes y después de, ya sea de tu diagnóstico o de empezar con un tratamiento formal? Yo, por ejemplo, me resistía muchísimo al medicamento, mucho, mucho, porque tenía mucho miedo de dejar de ser yo, pues, de adormilarme, de cosas así, pero afortunadamente me topé con una psiquiatra muy, muy humana, muy Mm, empática, se qué llama bueno. Silvana Estefano. Y cuando lo empecé a tomar, fíjate que no me sentí muy distinta ni, uy, o sea, no, no, no. Creo que me ayudó a ver, por ejemplo, con el toque de violencia me ayudó mucho y también apoyada de la terapia de exposición, ¿no? Y de Claro. tener un terapeuta que me vaya Guiando. llevando, ¿no? Las conexiones humanas son muy importantes, o sea, Ujú. porque el conectar con otros nos ayuda a regular, se supone, nuestro sistema nervioso. Y sí, sí lo sientes, ¿no? Por ejemplo, estás con un Ujú. amigo o amiga y están platicando y están como en un momento de compenetración y te sientes como abrazado, ¿no? Y ahorita que platicas un poquito justo de esta parte de conexiones, ¿no? Cuando tú compartes con alguien que vives con TOC, ¿cómo te gustaría que esa persona reaccione? Pues con empatía, con escucha, con curiosidad también. Por ejemplo, las preguntas que me estás haciendo ahorita es así como, órale, o sea, como que sí le interesa saber, ¿no? Ujú. Me ha tocado gente que no lo toma bien. Una vez se lo conté a un amigo, sobre todo del TOC de parafilias, y uy, no, o sea,
y fue muy doloroso, ¿no? Porque fue justo como retraumatizar, ¿no? La situación. Y darle más hebra a mi TOC de no, pues es que eres una mala persona, no mereces, o sea, incluso es el sentir que no mereces. Entonces, el que haya una escucha, una curiosidad y empatía, pues eso ya se agradece, la verdad. Si tú estás experimentando, o sea, estás con alguien, estás experimentando estos pensamientos intrusivos, ¿es algo que para los demás es fácil identificar o es algo que normalmente escondes? ¿Te ayuda a hablarlo? ¿No te ayuda a hablarlo? A mí me ayuda a hablar muchísimo, ¿no? Pero la verdad es que mucha gente cree que yo estoy perfecta y no, adentro estoy así con mis pensamientos horribles. Sí. Quizás un lado no tan positivo de la meditación y eso es que como he logrado ya trabajar con esa parte, entonces no se me nota cuando entro en un estado de pánico, pero sí está ahí. Como persona que te acompaña o que está contigo, que convive contigo, ¿qué podemos hacer para hacerte más fácil, ¿no? La convivencia o para hacerte más fácil, pues esos momentos. Yo he tenido amigos, en especial una amiga muy amada y muy querida que se llama Selene, me dicen, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y yo así de puta, güey, así, para mí eso es el mundo. Y yo siempre respondo lo mismo, digo, con el que estés aquí ya es más que suficiente, ¿no? Mi familia todavía como que no aprende a digerir esto. Mi mamá es psicóloga, pero no lo entiende todavía. Los he invitado a pláticas, ¿no? Del TOC, de cómo me pueden ayudar a no compulsionar también, que eso es como súper importante también con el TOC. Por ejemplo, si notan que estás teniendo un discurso del TOC, así o que entras en estado de pánico o ansiedad, pues que te ayuden a decirle, ay, don TOC, ¿no? Ya eres tú otra vez. Eso le tengo que agradecer a otra institución que se llama México Sin Estrés, creo que sí. Ellos dieron pláticas de información sobre el TOC porque ellos tienen también la alta especialidad. A mí me ayudó a entender más el TOC porque, por ejemplo, yo tenía idea de ciertos tipos, pero ahí sacaron otros tipos. El que también hay una información de eso, pues sí, sí es bueno. Claro, sí, sobre todo también para, o sea, tanto para ti que lo vives como para la gente que te acompaña, pues creo que de pronto, y creo que pasa algo que pasa con muchos trastornos, que de pronto la gente no sabe cómo estar. Por ejemplo, hay frases, ¿no? Que la gente te dice a lo mejor con la mejor intención, pero a ti que lo vives, la manera de recibirlo es totalmente contraria, ¿no? En el caso de depresión, por ejemplo, una palabra que se repetía mucho era el échale ganas, el todo va a estar bien, ¿no? No sé si en cuanto a TOC haya este tipo de como frases célebres, ya sabes, que la gente dice con eso, con la intención de ayudarte, que de pronto es como, ay, ¿no? Te cae como balde de agua fría. No, pues échale ganas, o no le hagas, o sea, no le des cuerda a eso, ¿no? Pero cuando dicen no le des cuerda a eso, pues para mí es físicamente imposible no darle cuerda porque está ahí todo el tiempo. Mi mamá me decía, deja de andar como disco rayado muchas veces. También me decía, no te vayas como hilo de media. Creo que de pronto la gente tiene esta idea de que los trastornos son visibles, ¿no? De alguien con TOC se ve así, alguien con depresión se ve así. Creo que esta sensación de empatizar porque nunca sabes realmente qué es lo que está viviendo la persona al lado de ti, tanto de trastornos como de muchas situaciones de vida, ¿no? Entonces, y creo que dentro de esa generación de sociedad empática tiene que ver el romper estigmas, ¿no? Tiene que ver el empezar a desmitificar. ¿Cuáles consideras tú que son los estigmas más fuertes que carga el TOC? Que quizás pueda ser un desviado, ¿no? Justo del temor a hacer daño a alguien, ¿no? Claro. Y ya como a nivel sociedad, digamos, ¿qué consideras que podemos cambiar para hacerle la vida más fácil a aquellos que viven con un trastorno? Educación emocional, o sea, a todo nivel. Entre más educación emocional haya, más podemos hablar de todo lo que nos pasa, ¿no? Y eso creo que cambia mucho, ¿no? Y no solo para gente con trastornos, sino pues todos tenemos lados que no nos gustan, ¿no? Todos tenemos sombra, ¿no? Que yo creo que hoy en día lo más interesante y lo que a mí me parece muy padre es que creo que, y lo vas a ver ya que veas las entrevistas de los demás también, pero algo que ha sido como una constante y que yo creo que tiene que ver con algo que se está fraguando dentro de un cambio cultural, lo voy a decir así porque yo de verdad de corazón creo que está siendo así,
es la gente trae una deconstrucción y un desaprender todas estas normas culturales y sociales que hemos puesto etiquetadas con lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, y no porque haya cosas que no hagan daño, claro que hay cosas que hay daño, claro que hay cosas que no están bien y claro que hay cosas que no, o sea, no significa que estamos justificando las cosas que estén mal, no tienen nada que ver, ¿no? Pero hay muchas cosas que son aprendizajes de normas sociales, ¿no? El by the book de como mujer tengo que hacer todo esto, como hombre tengo que hacer todo esto, como hija tengo que hacer todo esto, como mamá tengo que funcionar así, como mujer en tal situación, esto es el esquema o este es el molde físico en el que yo para ser aceptada o para pertenecer a esta situación de éxito o de poder tengo que cuadrar mi existir a esto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cuando deconstruyes todas estas normas sociales y todas estas pautas que hemos puesto, y estos moldes, porque yo creo que considero que son moldes, generan todos estos daños. Y hay muchos trastornos que dentro de las entrevistas ellos mismos platicaban, como es que yo, el origen de esto, para mí mi detonante número uno fue esta memoria que yo tengo. Y cuando tú analizas esas memorias, tienen que ver con moldes de físicamente cómo se tenían que ver, que las etiquetaron con ser la gorda. Y ser la gorda significaba que no iban a ser aceptadas, que las iban a bulear, que no, o sea, no es el ser gorda, es el estoy gorda y ser gorda me significa en mi contexto esto. O el, ok, para ser exitoso, porque ya tengo 30 años, tengo que trabajar aquí y yo tendría que tener una pareja de esta forma, tendría que estar pensando en hijos o no, tendría que vivir de esta manera. Entonces cuadras toda tu expectativa a eso que en teoría, según tú, son los parámetros de lo que tendrías que estar haciendo con tu vida. Y como no lo estás logrando, porque aparte eres inmensa, o sí lo estás logrando, pero eres profundamente infeliz bajo ese esquema, porque no tiene que ver con tu esencia, no tiene que ver con tus ambiciones, no tiene que ver con tus motivaciones, pero estás haciendo todo por huir de tu trauma y pertenecer a esa cadena de éxito, ¿no? Entonces, te juro que ha sido un proceso tan enriquecedor y tan interesante. Yo he aprendido tanto de todos ustedes que han ido compartiendo y que yo les agradezco la apertura porque yo en serio creo que hay un proceso bien profundo de desaprender y de darnos chance y de ser más compasivos con nosotros mismos también, ¿no? De entender que, ok, ¿qué pasa si yo no me quiero casar? Ok, ¿qué pasa si yo no quiero tener hijos? Ok, ¿qué pasa si tengo la oportunidad de tener un trabajo y ser el CEO de no sé dónde, pero yo me quiero dedicar a vender panqués en Playa del Carmen porque me hace inmensamente feliz vender panqués en la banqueta? O sea, claro, claro. ¿a qué le estamos dando peso y a qué le estamos dando valor? ¿A ser feliz, a estar completo, a tener una vida estable o al dinero, al poder ¿no? y a muchas otras cosas? Creo que a mí de verdad que este tipo de cosas me parecen increíbles y Es un gustazo. ay, no, de verdad que el gusto es mío. Y bueno, un poquito como para cerrar esta parte contigo, me gustaría también, después de platicar, ¿no? Después de que esta plática a mí yo creo que nos puede durar meses, pero después de platicar lo que hemos podido platicar hoy y después de tú también voltear a ver para atrás, ¿no? Y reconocer todo lo que has vivido, lo bueno, lo malo, lo aprendido, lo que queda todavía por aprender. Si te ves a ti misma, ¿qué ves? Hay una mujer en movimiento. Ya cada vez me da más orgullo ser quien soy. O sea, como que de verdad cada vez me siento más, creo que empoderada. Y justo por personas que se atreven a estar y a escuchar y a ayudarme a escucharme y a escucharlas a ellas. O sea, como que, por ejemplo, este proceso con Adriana para mí ha sido, o sea, esclarecedor a más no dar, aunque no es de talk, ¿no? Especialmente, pero sí es de entender lados de nosotros que están dormidos, ¿no? También y nuestra sensibilidad. Si hubiera alguien que esté viendo este video, esta plática contigo y está así de que eso me pasa a mí y eso lo vivo yo y así me siento, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? Ay, pues que no está solo o sola y que está de la chingada, sí está de la chingada y entiendo, o sea, no está sola, no está solo, está de la chingada, sí, pero hay formas de
pasar mejor esa emoción o esos pensamientos tan horribles que te llegan, o esa ansiedad que te abruma. Hay formas y hay gente que sí es compasiva y que sí te va a entender, no estás loco, no estás mal, no eres lo peor que te imaginas que eres, o sea, también eso es súper, súper importante y pues igual y sí estamos mal, pero pues estamos juntos, ¿no? O sea, no estás solo, o sea, sobre todo es eso. ¿Qué sería lo más importante para ti que los demás entiendan sobre tu condición, sobre el TOC? Mm, pues que no estamos locos. Y también que, pues que no somos malas personas, que realmente nos preocupa mucho el impacto de lo que estamos pensando y nos preocupa tanto que nos da miedo hacer cosas que hagan daño a otras personas o que caigan en el rechazo. O sea, alguien con TOC tiene mucho miedo al rechazo. Entonces, conozcan a la persona, confíen en la esencia de la persona, lejos como de lo que los pensamientos recurrentes pueden decir, o si notan que alguien está en un proceso de ansiedad muy fuerte, pues tratan de estar ahí, de apoyar, de informarse, de ver cómo apoyar con información, sobre todo. O sea, no es un échale ganas, no es un, ay, mijita, no, o sea, es como realmente yo puedo ser también una persona que ayude a mi ser querido, a la persona que estoy acompañando, ¿no? Y ya para cerrar, ¿te gustaría decir algo más o compartir algo con la gente que va a ver este video? Ay, pues muchísimas gracias, gracias por todo, gracias por la apertura mental, sobre todo porque sé que no es fácil escuchar estos temas. Pues gracias, ¿no? Y gracias a ti, Jimé, o sea, de verdad No, hombre. por todo, por estar, por todo, ¿no? O sea, por prestarte a esto y ojalá sí se haga esa reunión de 100%, yo la voy a todos. organizar. Hasta No te incluso preocupes. presencial, yo voy con mi cubrebocas, no pasa nada. Eh, Yo voy, no te preocupes. Ay, sí, yo creo que voy a hacer las dos. Yo creo que Ok, perfecto. voy a ver qué hago o voy a tocar base pues, con todos ustedes para ver qué se puede hacer, porque sí creo que vale la pena. Sí, Creo que sí. todos son grandes ejemplos, grandes ejemplos. Hay muchas palabras que surgieron dentro de las entrevistas, unas Ujú, que tenían que ver con empatía, otras que tenían que ver con resiliencia, ujú. ¿no? Creo que estar hoy en día y poder compartir tu historia tiene una enorme fortaleza interna y tiene una enorme disposición a ayudar a otros a través de tu historia. Así que yo no tengo nada que agradecerme a mí, yo creo que es todo lo contrario. Y nada, o sea, una vez más agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por tu ayuda, por tu compartir, por tu todo. Así que No, gracias pues a ti. con todo el corazón.